Continúan las protestas en Colombia. Comenzaron hace 13 días por una reforma tributaria que trató de gravar con más impuestos a las clases media, a la clase media baja y a los pensionados, a fin de aumentar la recaudación y calmar las dudas sobre la deuda del país. La propuesta incluso fue rechazada por los miembros del partido del presidente Iván Duque. Al final, el Congreso retiró el proyecto y el ministro de Hacienda renunció. Las negociaciones entre el gobierno y los distintos sectores están trabadas. Vamos a platicar con Malca Novilot. Como usted sabe, es una experta internacionalista y cada semana nos da luz sobre los diferentes conflictos o lo que pasa en diferentes lugares del mundo que por nuestro desconocimiento no alcanzamos a dimensionar. Malca, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Maite, muy buenas noches a tu público. Un gusto saludarlos. ¿Qué pasa en Colombia? Colombia fue un país que estuvo sometido al narcotráfico muchísimo tiempo. Tuvo las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que tuvo una enorme inseguridad, que ha tenido problemas serios y ahora se enfrenta a este problema ya desde hace poco más de casi 2 semanas. Yo creo que lo que estamos viendo es lo que podemos ver en muchos países latinoamericanos, incluyendo el nuestro, es decir, una indolencia y una falta de pulso político muy grande del gobierno hacia sus gobernados. Creo que, como tú bien lo dijiste, este tipo de reformas o esta reforma tributaria que quería alzar los impuestos después de una clase media que ha sido enormemente pegada por la pandemia, creo que no tenía ninguna cabida. Por una parte, muchos negocios, como sucedió en México, esta clase media, para comenzar, es la que tiene que soportar todo el peso de los impuestos, porque son pocos los contribuyentes a los impuestos y se concentran precisamente en un grupo muy pequeño que es el que tiene que pagar todos los impuestos. Entonces, yo creo que lo que vimos es un descontento de esta clase que ya sufrió con la pandemia, que curiosamente también sufrió de despidos, son la clase que produce y es la clase que tuvo que cerrar comercios, es la clase que tuvo pérdidas y encima de ellos ven esta medida y esta reforma como un atentado a su bienestar y como una indolencia de un prejuicio que sufrieron con la pandemia. Además, en muchas encuestas que se han hecho en Colombia, lo que resulta es que hay muy poca confianza de cómo el gobierno gasta los impuestos. Se tiene una percepción de que el gobierno dilapida los impuestos, de que el gobierno es un muy mal administrador y de que de repente se encuentran sin fondos porque, claro, al cerrar comercios es un loop, ¿no? Al cerrar comercios, pues no percibieron impuestos. Entonces, tenían que tomar esta medida. Pero también, por otra parte, pues vemos una población que está cada vez más descontenta con sus gobernantes y la única forma de manifestar, yo te voy a contar una cosa, yo trabajé con Colombia y te voy a decir que los colombianos son muy involucrados políticamente. Entonces, la forma de expresar tu descontento, evidentemente, es salir a manifestarte pacíficamente. Vemos que no solo es impopular el presidente, no solo pasó una medida altamente impopular en un momento donde hay mucha desesperación por los daños causados por el COVID, pero encima de todo, esta manifestación pacífica de tus derechos de oposición fue vista y fue contestada con una fuerza desmedida por parte de la policía. Ciertamente podemos hacer el argumento de que hay narcos que se meten en las manifestaciones, pero mucha gente de la clase media salió a manifestarse políticamente y pacíficamente. Entonces, creo que también, algo tenemos que hacer en nuestros países latinoamericanos para aumentar un poco de la población que paga impuestos. Siempre recae en una clase muy pequeña que, muy francamente, no recibe nada a cambio. Y Colombia no es una excepción. Todo el dinero que debería de trasladarse o verse en servicios mucho más eficientes, pues no necesariamente se ve y eso le falta un poco de transparencia a los gobiernos donde haya un resultado de que el ciudadano
sienta que está pagando impuestos y que se manifiesta en algo palpable. Muchas veces, como le he dicho antes, se dilapidan estos recursos o se pasan, estos recursos se utilizan para fines un poco nebulosos, donde son para, claro, se permea con la corrupción también, que es un gran factor en nuestros países latinoamericanos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué una vez que fue retirada la reforma, la gente siguió manifestándose? Y se sigue manifestando porque se conglomeraron muchos descontentos. Algunos son locales y algunos son mucho más de un descontento claro y una desesperación de que la gente está viendo que no le alcanza el dinero, está viendo que su gobierno está cooptado por los mismos funcionarios, que no estamos teniendo opciones para votar claramente por los mejores gobernantes, sino por el menos peor cuando nos va bien. Y hay una gran apatía y un gran descontento con lo que está sucediendo en nuestras democracias, como lo hemos dicho antes, ¿no? Y creo que esos son algunos de los factores que estamos viendo. Colombia, como tú lo dijiste muy bien, pasó por momentos muy duros, muy duros en su haber. Y creo que esto es una muestra más de que hay un gran hartazgo, si no es la inseguridad, si no es el narco, si no es este miedo de salir a las calles y de tener una convivencia en paz, aunada a los malestares económicos, la gente francamente está harta y los gobernantes no han sabido cómo responder eficientemente y con claridad a este tipo de molestias. Claro, lo que fallan de repente son estas estrategias de gobierno, porque además en nuestras democracias cada vez se adelgaza más la clase media, se hace más pequeña cuando parte del éxito de estos países era el crecimiento de su clase media, el crecimiento del bienestar para la sociedad, y esto se ve truncado, y a esto súmale todo la tragedia de la pandemia. Gracias por este análisis, Malka. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Buenas noches. Interesante este análisis de Malka, es lo que está pasando en Colombia, un país que de verdad las pasó negras con el narcotráfico, con la guerrilla, y logró hacer una transición democrática que, bueno, tiene fallas como suelen tener las transiciones, pero que se ha esforzado por cambiar su historia. Hacemos una pausa.